la estafa de cuidar y mantener hijos que no son tuyos y todo por una mentira de tu mujer. Antes de empezar con este video, les quiero dejar claro que si eres una persona sensible, si eres una persona que está enojada con los hombres, salte este video. Este video trata sobre hombres engañados, nada más. Entonces, si no quieres escuchar que las víctimas sean hombres, por favor, salte del video porque te van a molestar las cifras que vamos a presentar. Una vez dejado claro, comenzamos. Quiero comenzar con esta historia. Luis Enrique Guzmán Pinal. ¿Te suena ese nombre? Es el hijo de Silvia Pinal, la señora del meme de "Acompáñame a ver esta triste historia". Y sí, acompáñame a ver esta triste historia. Luis Enrique Guzmán Pinal se fue a hacer una prueba de ADN porque algo en él no le cuadraba, como la canción "Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo". Se fue a hacer exámenes de ADN porque dijo: algo no me cuadra con mi hijo, ¿no? Le entregan los exámenes y resulta que no es su hijo, tenía 0% de compatibilidad con el bebé, o todavía un bebé, 4 años creyendo que él era el padre. Imagínense nada más el problema. Ahora decirle este señor a sus padres que siempre no son los abuelos, a los tíos que no son los tíos, y él el dolor de saber que no es el papá, que fue engañado. Y el pobre bebé, siempre los más amolados son los hijos. Y en mis videos hemos hablado de papás malos, hemos abordado esos temas, así que no me vengan a llorar. Este video va a hablar de esas mamás que mienten, que le hacen creer a hombres que son papás y eso no es verdad. Así que si eres de esas mujeres que dice, es que los hombres, que quién sabe qué, este no es el tema del video. Tengo otros donde hablo mal de los hombres, velos a ver por favor. Luis Enrique Guzmán Pinal, al enterarse de que no es el papá biológico, tomó la decisión de irse a juicio. Fue a romper el vínculo paterno-filial para así terminar con la relación de derechos y obligaciones que conlleva ser padre. El juicio ya comenzó, es muy probable que el fallo salga a su favor. Sin embargo, el día de hoy que estoy haciendo este video, la mamá salió diciendo que ella va a comprobar cómo sí es el padre del hijo. Mucha gente opina que son patadas de ahogada, mucha gente opina que él siga siendo el padre, que es más importante los sentimientos, y la gran mayoría opina que está haciendo bien, que si no es suyo y que fue engañado, él se debe de alejar. Los juicios en México llevan muchos meses, entonces cuando se dé el fallo yo les diré qué fue lo que pasó. Sin embargo, día a día en el TikTok me encuentro historias de miedo, de terror, historias de hombres que fueron engañados, que después de años se dan cuenta por medio de exámenes de ADN que sus hijos no son sus hijos. Y estas historias, ustedes las pueden ver, están en TikTok. Si a ustedes les parece, después hago un video más largo contando y recopilando todas esas historias. El punto aquí es que nos vamos a brincar de este caso del hijo de Silvia Pinal a las cifras duras y crudas. En Estados Unidos, hace aproximadamente 8 años, salió un reportaje, un estudio que decía que aproximadamente el 10% de los padres cuidaban a hijos que no eran de ellos, que habían sido engañados. Este estudio salió en Estados Unidos. Inmediatamente fue un escándalo. Mucha gente hasta abarrotó los laboratorios. Y es que el 10% es muchísimo. Estamos hablando de que por 100 padres, o sea, 100 familias, 10 estarían cuidando y reconociendo a hijos que no son de ellos y que probablemente fueron engañados. No, hombre, cuando salió este estudio, esta publicación, se armó un despapalle en gran parte de Estados Unidos porque dijeron, no, eso es mentira, los padres querían hacerse exámenes médicos. Ya saben, cuando sale una noticia de esta magnitud, se hace un revuelo. Instituciones feministas luego se pusieron en contra de ese estudio y dijeron, no,
es mentira, no puede ser posible. Instituciones de protección a los niños también se quejaron, se manifestaron. Se hizo un borlote del cual en los medios de comunicación, por haber temas de políticos, elecciones, no se les prestó tanta atención en el exterior de Estados Unidos. Sin embargo, esas cifras del supuesto 10% las tomaron los demás países, porque la mayoría de países como México no tiene cifras. No hay esos estudios. Entonces, mucha gente en otros países, sobre todo en el primer mundo, fueron a hacerse exámenes al laboratorio. Inclusive hasta en México se hablaba de esos estudios y hasta en México se empezó a hacer borlote. Imagínense en otros países todavía más. Entonces, en otros países de primer mundo dijeron, vamos a hacer estudios, porque ya mi gente, los papás quieren hacerse estudios y estudios de ADN. A ver, vamos a calmarlos, porque eso no pasa en nuestro país. Y el primero que salió con resultados verídicos y comprobables fue Bélgica. Y Bélgica estudió muchos casos, muchas familias, les hizo exámenes médicos de ADN a los padres, a los hijos, y concluyó que no, que es mentira, que eso del 10% fue mentira, que no creen que sea posible, porque en Bélgica nada más el resultado dio que fueron 2%. Fue ridículo cuando salió esta publicación, o sea, ridículo porque con estas cifras se quería aminorar el furor de la gente, la preocupación de todos esos padres que estaban buscando hacerse exámenes médicos. Entonces dijeron, no, eso del 10% es una exageración, a lo mucho ocurre en el 2%. En Bélgica nada más el 2%. Y esto trató de aminorar la situación. Pero ¿qué creen? La empeoró. Claro, porque el 2% es un chingo. Son muchos padres que están siendo engañados y que están cuidando y trabajando para niños que no son de ellos. 2% es muchísimo. México no tiene cifras. INEGI, que es la que lleva el conteo de población y que lleva todas estas cifras, no hace estudios. No hay estudios que se le hayan hecho a un grupo de familias, nada. Sin embargo, lo podemos ver en historias en redes sociales, cómo hay padres que descubren, inclusive hay noticias que descubren que no era su hijo. Cuando iban a tener alguna operación descubren que no podían ser donantes porque no eran los verdaderos padres, que por el color de piel se hacen algún examen y descubren que no. Esas son historias que han pasado en México, pero no tenemos las cifras. Sin embargo, en Bélgica, que es un país que consideramos civilizado, si ocurre el 2%, yo dije, a ver, no hay cifras, esto es mera especulación. Ni siquiera me gusta llamarlo especulación porque tiene una connotación negativa. Pero vamos a utilizar las cifras de los estudios. El de Estados Unidos del 10% no, porque yo creo que todos nos volveríamos locos. Pero vámonos con el de Bélgica. Los belgas que dijeron, no, eso es una exageración, es solo el 2%. Si traemos ese 2% a las cifras mexicanas, en el 2021, que son las últimas cifras que tenemos de conteo de población, nacieron casi 2 millones de niños. Vamos a cerrarlo en 2 millones de niños en México en ese año 2021. Todavía no se actualizan las cifras 2022, que son las del año pasado. Pero bueno, 2 millones en el 2021. Si el 2% de esos padres fueron engañados, hubo ahí un accidente, una infidelidad o simplemente un engaño, fallas en las cuentas, eso no nos importa, pero usando el 2% de 2 millones de bebés que nacieron, estamos hablando de 40,000 papás nada más de un año que probablemente y especulando estuvieran cuidando a hijos que no son de ellos. 40,000 papás. Y es una súper desgracia porque también en todo México, imagínense, en el último año desaparecieron poco más de 3,000 mujeres. Y son cifras que dan miedo, dan terror. Y hay mucha gente que peleamos, que pare esa masacre, que el gobierno se ponga las pilas. Ya no queremos que más mujeres desaparezcan. Poquito más de 3,000 mujeres en un año. Pero esas cifras son gigantescas. Ahora imagínense que el 2%, o sea 40,000
50,000 papás no fueran los papás de su hijo o de sus hijas y que probablemente no se van a dar cuenta en muchos años, es algo alarmante, es algo terrible. Y yo sé que mucha gente va a decir, no, pero no hay cifras en México, no hay cifras oficiales, ¿cómo te atreves? Yo se los dije desde un inicio, vamos a especular y a agarrar cifras que están proponiendo en países que ya estudiaron esta problemática. El 2% es muchísimo. Es más, fuera el 1%. Serían 20,000 hombres al año engañados. No estamos culpando aquí a las mujeres. Estamos diciendo cifras de papás que probablemente van a cuidar, ver, proveer a hijos que no son de ellos. Es más, tal vez hasta alguno que otro que abandona, está abandonando un hijo que no es de él. Este es un chiste baboso. No me hagan caso. Me gustaría decir que estas especulaciones son absurdas, sin embargo, son temas que ya se comienzan a hablar. Cada vez hay más y más historias de padres que se dan cuenta que estaban cuidando a hijos que no son de ellos. Y vuelvo a repetirlo, muchas veces por algún accidente. Hay veces que no te cuadran las situaciones, o sea, un accidente de que tienen que hacerse exámenes y ahí resulta, no, pues usted no es el papá, mi joven. Por X situación, cada vez hay más y más historias en redes sociales. Y es más, si ustedes son abogados y se dedican a este tipo de situaciones, por favor pongan sus comentarios. Si ustedes saben de casos, pongan en los comentarios para que la gente que entre a ver incrédula, gente que se vaya a enojar con este video, lea que realmente sí pasan esas historias en México. Y si son de otro país también escríbanlo, porque claro que hay este tipo de historias de terror. Yo creo que como padre intuyes algo no te cuadra, pero lo dejas pasar por amor. Pero nadie más sabio que los hijos. Hay hijos que dicen, ay, qué raro, como que no me parezco a mi papá, como que sientes que no encajas. Es la verdad, porque aunque sea una mentira que nadie sepa, nadie se dé cuenta, como dicen, el ADN no engaña. Tu sexto sentido muchas veces dices, no, es que yo siento como si no encajara, como si no fuera mi papá, no sé. Yo he tenido amigos así, que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo no sé, como que mi papá se lleva mejor con mis hermanos, yo ni me parezco a mi papá. Luego siento, así me han dicho, y luego siento que ni soy su hijo, se los juro, que así me lo han dicho. Estos casos ocurren, no sé si sea en México el 2%, si sea el 1%, el 0.05%, cualquier cifra para mí es grande y sería una desgracia. Pero ¿y qué tal si es más? ¿Qué tal si es el 3%? ¿Qué tal si no hay estos estudios, pero si se hicieran y fuera al revés, que fuera el 5, el 8%? Sería una tremenda desgracia. Falta mucho para que se realicen estos estudios, pero aún así hay mucha gente, abogados, influencers, periodistas, que están proponiendo que la prueba de ADN sea gratuita y obligatoria en todos los hospitales. La prueba de paternidad, para evitar estos casos. Hoy en día las pruebas de ADN están alrededor de 15,000, 20,000 pesos dependiendo del laboratorio. Son exámenes caros, muy caros para la mayoría de la población mexicana. Pero ustedes pongan en los comentarios, ¿creen que se necesita una reforma, una ley en donde el padre al momento de nacer su hijo pudiera hacerle una prueba de ADN? ¿Ustedes creen que el gobierno debería de dar incentivos para realizar esta prueba? ¿Ustedes creen que debería de ser gratis? Sean objetivos, por favor. Recuerden que mis videos no es para personas extremas, groseras o radicales. Mis videos son para razonar y sobre todo para que ustedes cuenten sus historias en los comentarios. Por favor, escriban sus opiniones, sus comentarios, sus historias, pero hay algo que no podemos negar. Cada vez son más padres que se dan cuenta que sus hijos no son sus hijos. Y solamente porque hay redes sociales es que nos podemos ir enterando. ¿Qué es lo que ustedes harían? Como youtuber, como licenciado y con una simple opinión nada más, sin querer generar polémica, siempre he sido claro en mis videos. Como opinión yo diría que estaría padre, y eso que yo no tengo hijos, yo digo que estaría padre que al menos dejaran las pruebas al 50% o que hubiera algún incentivo por parte del gobierno para realizarse una prueba de paternidad al momento del nacimiento, para no causar daños
después. Daños directos a un hijo, a un padre, o daños colaterales con toda una familia que puede ser afectada. De todos modos, solo sería una prueba y listo. Dicha prueba hasta serviría para que los padres realmente se hagan súper responsables en las demás leyes para con sus hijos. ¿No lo creen? Así se evitarían también esas frases machistas de que, ay no, el hijo no es mío, o que se desaparezcan y salgan corriendo. Pensándolo bien, yo creo que serviría para lo más importante, que son los niños. No los padres, no las madres. Los niños son los primeros que merecen estar seguros de que su papá es su papá y su mamá es su mamá. Piensen en los niños, ya dejen de pensar en ustedes los adultos, peludotes. Piensen en los niños. Todas las leyes piensan en los adultos. Y en los niños nadie está pensando. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches, con alegría.